Bueno, ahora sí me presento. Mi nombre es Elizabeth Vidal, soy tecnólogo médico con su especialidad en ultrasonido, o sea, de imagen, ¿cierto? Con su especialidad en ultrasonido. Hice mi especialidad en la clínica alemana junto con la Universidad del Desarrollo. Realizo ecografía hace 10 años. Dentro de ella realizo algunos diplomados de cursos de ecografía, principalmente el de Doppler. Y actualmente me encuentro cursando el magíster en docencia para educación superior. Me gusta mucho la docencia, lo elegí por opción propia y personal. Así que me gusta harto hablar, conversar, conocernos un poco, a pesar de que la modalidad online, me gusta que ustedes me vayan conociendo y sepan que quiero que participen en clase, ¿ya? No quiero que esto sea un monólogo y que finalmente yo sea la única que hable, porque no tengo cómo saber si estamos aprendiendo de esa forma. Bien, la clase de hoy día es un poco de conceptos físicos generales que me imagino que ustedes deben ser súper secos para física, así que esto definitivamente la física de la ecografía es bastante más sencilla que la otra física que ustedes han visto, mucho más complejas como resonancia, electrónica, etcétera. Bien, espera, me cambio la diapositiva. Ya. El rol de la ecografía en el sistema de salud. Primero, preguntarles si es que ustedes ya han tenido acceso a un ecógrafo, si es que conocen un ecógrafo, ya sea porque hay en la universidad o porque se han hecho una vez este examen, han acompañado a alguien a hacer este examen. ¿Han visto alguna vez un ecógrafo? Yo ¿Han al menos sí, visto profe. aunque sea? Sí, ya, Yo he qué visto, bueno. Ustedes sí, pero ¿se han hecho el examen, algún examen de ecografía? Porque igual son frecuentes. ecoabdominal. Varios. Varios. ¿De qué varios? Abdominal, Ecabdominal, mamario igual, tiroides, tiroides mamario, ya, también. tiroides. Se usa harto, el de tiroides está full, entró al GES, entonces está todo un sistema de screening funcionando en ecografía. Ya, ahora la pregunta al millón, ¿les gusta ecografía o no les gusta? ¿Les llama la atención? Se ¿A ve nadie le llama la entretenido. atención ecografía? Entretenido. Ya, yo Se, siempre se hago ve. esto, pregunto, porque después cambia totalmente la perspectiva de ecografía después del ramo. Así que espero con ustedes también sea así, que les guste la ecografía al final. Hay mucho campo laboral para los ecografistas hoy en día. No hay ecografistas cesantes. Bueno, ¿por qué hay tanto demanda de ecografía? Porque es un examen accesible. Se utiliza harto de screening, ¿cierto? Para prevenir el cáncer mamario. Es un examen que, en general, en la medida que la sociedad también vaya teniendo como un mejor poder adquisitivo, se va a solicitar más la ecografía mamaria. Por ejemplo, en el sistema público se pide solamente la mamografía. No porque la eco mamaria no sirva, porque en verdad se aumenta mucho más la sensibilidad del screening cuando yo complemento una mamografía más una eco mamaria. Pero lamentablemente no todas las personas tienen el acceso para realizarse una eco mamaria, ya sea económico como también las listas de esperas que se encuentran hoy en día para tomarse un examen. También se utiliza de seguimiento, ¿cierto? Prevención, ya sea en eco mamaria y en ecotiroidia. También yo creo que 2 veces al año, o sea, cada 2 años una persona debería tomarse una eco abdominal. Ustedes saben que el cáncer de vesícula sigue siendo la tercera causa de muerte en Chile por cálculos vesiculares, es decir, falta bastante screening ahí. No es que no haya gente para operar, sino que no hay screening de eco abdominal y que puedan ver si esa vesícula tiene cálculo o no. Entonces, hay un tema también de realidad de país que falta todavía y que ojalá cada vez, a pesar de que es un examen accesible, que sea cada vez más accesible todavía. Y además es útil en patología aguda. Podemos encontrar apendicitis, las colicitis agudas, ¿cierto? En ecoabdominal, diverticulitis, apendijitis, etcétera, un montón de patologías agudas donde la ecografía es muy útil. ¿Cuál es nuestro rol como tecnólogo médico? Yo siempre lo digo, quizás no es un rol y si no es un deber, pero falta harto de que nosotros nos conozcamos. Mucha gente está acostumbrada de que lo que haga la ecografía sea un médico radiólogo y no un tecnólogo médico. Sin embargo, esto ha cambiado mucho en los últimos años. Yo creo que hay más tecnólogos que médicos haciendo ecografía. Hay harto campo para nosotros. Y nosotros hacemos ecografía muy bien siempre y cuando nos entrenemos de forma adecuada y tomemos las precauciones que se
requieren para hacer un examen bueno. Entonces yo siempre digo presentarse. Hola, mi nombre es Elizabeth, soy tecnólogo médico en ecografía y voy a realizar su examen. ¿Por qué? Porque de esa manera también es nuestro rol de que nos conozcan y las personas también aprendan, nos reconozcan nuestro rol en el servicio de salud, porque ahora últimamente aparecimos un poquito por los PCR, pero como de imagen siempre estamos un poquito escondidos. Así que en un rol también nuestro presentarnos y que nos conozcan. Y siempre que hacemos el examen tenemos que interrogar al paciente, ¿cierto? Es para todos ustedes que les guste la cercanía con el paciente, este es la subvención, porque es mucha cercanía con el paciente. De hecho, lo que el paciente nos indica es lo que nos va a guiar, pero así en un 80% a la patología del paciente, sobre todo en estos casos de patología aguda. Nuestro rol también es preguntar exámenes anteriores, cirugías previas, si bien no estamos tan acostumbrados nosotros a hacer como una anamnesis, ¿cierto? Hacer un poco de semiología. Ecografía tiene harto de semiología, de prestar mucha atención a los síntomas, si fue operado o no, hace cuánto tiempo, si tiene examen anterior, hay algo en seguimiento, etc. Ecografía tiene mucho de eso. Y obviamente nuestro rol es adquirir imágenes, demostrar hallazgos normales o patológicos, ¿cierto? Hay protocolos establecidos para cada prestación. Uno puede tener sus propios protocolos, pero el ACR, ¿cierto? Hay protocolos internacionales, hay protocolos europeos de músculo esquelético, ahí depende, cuando a ustedes ya les guste más ecografías, van viendo cuál les hace más sentido esos protocolos o finalmente les funcionan y ven qué protocolo van a usar para cada estudio. Describir hallazgos del radiólogo y contexto clínico del paciente. Una vez que yo adquiero las imágenes con el ecógrafo, ¿cierto? Yo voy a describir estos hallazgos del radiólogo y voy a poner en contexto el contexto clínico del paciente, porque hay lesiones que la diferencia la va a hacer el contexto clínico del paciente más que lo que estoy viendo en ecografía. Y nuestro rol también en ecografía es una constante capacitación. La curva de aprendizaje de ecografía es bastante larga, porque por ejemplo ahora vamos a ver solamente patología, o sea, vamos a ver hartas cosas de ecografía, que es una parte de la eco, que hay una parte teórica y una parte que es bastante más compleja, que es la parte práctica. Una relacionarse con la estructura normal y otra ya tener un ojo para empezar a pesquisar patología. Pero en la medida que ustedes se van entrenando, van a ir afinando cada vez más ese ojo. Pero es largo. Durante esta asignatura vamos a tener 3 evaluaciones, todas van a valer lo mismo. Estas son las fechas, me falta así que el profesor Álvaro me comente si es que hizo algún cambio, si es que tiene alguna superposición con otro ramo. Pero yo se la envié, no me dijo nada, creo que no debería haber problemas. Debería ser el 11 de abril, el 16 de mayo, el 20 de junio y el 4 de julio el examen. Bien, ahora vamos un poquito a lo que es la física. Como les mencionaba, la física de la ecografía es relativamente fácil. Y lo que nosotros hacemos acá es trabajar con sonido, ¿cierto? El ultrasonido no es una radiación ionizante, no causa ningún daño como lo hacen los rayos X, ¿cierto? Es totalmente inocuo para el paciente. Y bien, se ocupa de la base de que el sonido, ¿cierto? El humano lo percibe como sonido, es un cambio de presión que se genera en la superficie del tímpano y va a estar causado por ondas mecánicas que se van a propagar en el aire y va a generar un cambio de presión, que se traduce finalmente en la vibración del tímpano, y esta vibración del tímpano es lo que nosotros conocemos como frecuencia sonora. El oído humano es capaz de oír frecuencias que van de los 20 a 20.000 ciclos por segundo, que este es el espectro audible. Pero nosotros no trabajamos con este tipo de espectro, nosotros trabajamos desde los 2 MHz, ¿verdad? Hasta los 20 MHz en ecografías, que por eso ya no es audible este sonido, pero tiene la misma base física. Entonces, lo que nosotros usamos es esta zona, de 2 a 20 MHz. Como les mencionaba entonces, el ultrasonido es una radiación no ionizante, se propaga de forma longitudinal, su frecuencia es superior a la audible y requiere de un medio para propagarse. Generalmente esto como que lo pasan más adelante, pero me gusta como contarles un poco cómo se genera el ultrasonido en el transductor para que se hagan como el contexto más físico de dónde está ocurriendo.
Bueno, un científico francés, Pierre Curie, describió la propiedad de determinados cristales útiles para la aplicación de ondas de alta frecuencia, que esto se llama efecto piezoeléctrico. ¿Habían escuchado el efecto piezoeléctrico? ¿Nadie había escuchado ni así un poquito de efecto piezoeléctrico? Bien, ¿cómo se produce el ultrasonido? Se produce gracias a un material piezoeléctrico. Necesitamos, generalmente son cristales, actualmente cristales creados en laboratorio. Estos cristales piezoeléctricos producen una carga eléctrica cuando reciben una tensión mecánica aplicada. Por ende, este material, este cristal, ¿cierto?, va a tener una capacidad elástica de deformarse, ¿cierto? Entonces, cuando recibe una tensión mecánica, es apretado, estirado, se deforma o vuelve a su tamaño normal. Y cuando existe este cambio de forma en este cristal, es cuando se va a producir un campo eléctrico. El efecto se forma con cristales que no tienen un centro de simetría como el cuarzo, es decir, tienen que ser irregulares y con esta capacidad de deformarse. Esos mismos, desde esa base se comenzaron a crear cristales actualmente en laboratorio, y que son los cristales que van en los transductores que nosotros utilizamos. Entonces, en nuestros transductores tenemos estos cristales que tienen esta capacidad de vibración y de deformarse frente a un estímulo eléctrico. Nosotros estamos posicionados en este momento acá. Esto es lo que vamos a ver en la clase, ¿ya? Cómo con un impulso eléctrico vamos a estimular los cristales que tienen estos transductores, y estos van a cambiar la polaridad y también cómo están conformados. Es decir, va a haber una deformación, generándose de esta forma un ultrasonido. Y este ultrasonido es lo que nosotros vamos a ver de qué forma viaja, ¿cierto? Hasta el cuerpo de interfase, que es nuestro objetivo de estudiar, y qué requiere para viajar a este lugar. Entonces, cuando el cristal se estira o se comprime, va a cambiar la posición de su átomo, emitiendo una frecuencia, que va a ser este ultrasonido, que no es audible. ¿Qué requiere entonces este ultrasonido? ¿Cierto? Que después de que sale va a ingresar acá. Este va a ser con el que vamos a ir a estudiar nuestro cuerpo. Voy a poner el puntero. Ahí. ¿Se ve el puntero? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, en esta parte estamos posicionados en la clase, en esta primera parte, de cómo generamos con este estímulo eléctrico, ¿cierto? Estimulamos el cristal. Hagamos que este es el transductor, que tiene estos cristales en la superficie, que van a ser estimulados, se va a deformar y va a generar una frecuencia que va a ser nuestro ultrasonido, con el cual vamos a ir a interrogar esta interfaz. Ya. Cuando se emite ya este ultrasonido requiere, no se propaga en el vacío, no es como en las ondas electromagnéticas, ¿cierto? Entonces no nos sirve el vacío. Y para propagarse el ultrasonido, como es una onda mecánica, se propaga de forma longitudinal al haz de ultrasonido. Entonces el haz de ultrasonido va así y también se propaga de forma longitudinal. ¿Qué va ocurriendo en las moléculas en las cuales estamos estudiando? Va a existir un proceso de rarefacción y de compresión. Esta onda, ¿cierto?, se va a ir comprimiendo las moléculas y se van a ir separando en la medida que va a ir avanzando esta energía. Entonces, cuando el tejido es atravesado por la zona de ultrasonido, las moléculas se van a agrupar o se van a dispersar, produciendo estas áreas de compresión y rarefacción. La concentración de moléculas y la presión elevada va a ser en las zonas de compresión, obviamente, y que va a equivaler a estos picos, ¿cierto? Y las áreas de rarefacción, o donde las moléculas están más separadas, va a ser las áreas de los valles. La alternación de la zona de compresión y rarefacción a lo largo del paso de la onda va a atravesar el tejido y va a oscilar en la dirección de propagación de la onda, que sabemos que es la longitudinal. O sea, acá también tenemos compresión y rarefacción, y en el proceso de longitud de la onda. Ustedes ya deben saber esto, ¿cierto? Que tenemos ondas mecánicas. Bueno, el ultrasonido es una onda mecánica y longitudinal, pero sabemos que tenemos y que requiere compresión y rarefacción. Por lo tanto, no se propaga en el sonido porque es una onda mecánica, no es como la electromagnética. Si hablamos un poquito de la física de las ondas, que esto sí ustedes deberían saberlo, se clasifican según su medio de propagación, que pueden ser mecánicas, que estas son las de ultrasonido, ¿cierto?
y las electromagnéticas, que estas sí se propagan en el sonido. Y los movimientos de propagación tenemos que pueden ser ondas que se propaguen de forma longitudinal o transversal. Las longitudinales son las que se utilizan para crear el ultrasonido, ¿cierto? Pero también hay ondas transversales que nosotros también ocupamos en ultrasonido, pero lo vamos a hacer cuando veamos la parte de la elastografía, porque ahí para generar la compresión de los tejidos usamos ondas transversales. Eso es importante igual que lo recuerden. Ustedes saben muy bien esto, ya es como física bien de media, yo creo. Las magnitudes del movimiento, ¿cierto? El periodo, la amplitud de la onda, la frecuencia, la velocidad de propagación de la onda, la cresta, el valle, que ya sabemos cómo se encuentran las moléculas en la cresta, ¿cierto? Y en el valle. Finalmente son ondas de presión y que va a ir cambiando la composición de las moléculas en la medida que nos encontremos en un área de presión, de alta presión o de baja presión. En cuanto a la frecuencia, este es el concepto, yo diría, más importante de las ondas y también de ultrasonido. Sabemos que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda y que se expresa en el número de ciclos de la onda en un segundo. Está determinado por la fuente emisora, es decir, por nuestro transductor, ¿cierto? Y por el medio en el cual viaja. Su unidad de medida es Hz. El ultrasonido clínico se usa desde 2 MHz a 50 MHz. Tiene directa relación con la profundidad de la imagen. ¿Por qué? Porque si vemos acá, nos vamos a dar cuenta de que cuando tenemos mayor frecuencia, tenemos menor profundidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos más ciclos, estos ciclos van a avanzar mucho menos. A cuando tengo una frecuencia más baja, voy a tener menos ciclos por segundo, pero esta onda va a avanzar mucho más distancia. Entonces, eso nos da como conclusión de que cuando yo tengo una alta frecuencia, esa frecuencia va a llegar en menor profundidad al tejido, pero también voy a tener más información, o sea, tengo un beneficio, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta cuántos ciclos tengo de esta línea, comparemos las tres. ¿Cuántos ciclos tengo en un segundo en comparación con esta? Por ejemplo, esta es una onda de baja frecuencia y una longitud de onda amplia. Se dan cuenta que si yo tuviera un punto, por ejemplo, que quiero estudiar en esta zona o en esta zona, lo más probable es que no sea captado por la imagen. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es tan amplia que no alcanza a tomar todos los puntos que yo requiero. Hay menos ciclos por segundo en un espacio. No es como en este caso que tengo muchos más ciclos, entonces capto mucho más información del mismo sector a que cuando tengo esta. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando tengo menor frecuencia, tengo una longitud de onda mayor, pero también eso va a afectar a la resolución de imagen, ya que voy a tener menos información. Entonces, nosotros usamos transductores de 5 MHz, por ejemplo, para estudiar abdomen. Si bien no es una baja resolución, es una resolución adecuada para hacer una ecografía abdominal, no es la misma resolución que tengo cuando realizo una ecografía con un transductor de 12 MHz, de 18 MHz, de 33 MHz, que tengo mucho más ciclos por segundo y que voy a captar mucha más información en ese segmento. Pero la diferencia va a ser es que siempre cuando tengo más resolución, más frecuencia, sacrifico sí la profundidad. Entonces, por ejemplo, tenemos un transductor de 33 MHz, pero la profundidad de ese es de 1 centímetro. O sea, me sirve para estudiar pieles. Pero la resolución es maravillosa, pero 1 centímetro. Bueno, ustedes saben que lo vamos a ver más adelante, pero cuando estamos generando frecuencias, ¿cierto? Ultrasonido, lo que está ocurriendo es que mucha de esa, o parte de esa energía se libera en calor. Entonces nosotros en ecografía no podemos estar todo el momento liberando ultrasonido, ¿cierto? Por eso lo que se hace es que nosotros usamos el ultrasonido pulsado, no usamos ultrasonido continuo. Entonces en ecografía se van a enviar pulsos de radiofrecuencia. Yo envío pulsos de radiofrecuencia que también lo puedo calibrar en el equipo en un determinado tiempo y se mide en Hz. Entonces no usamos ultrasonido continuo. Tenemos un periodo de repetición de pulso, que es el tiempo que transcurre entre el comienzo de un ciclo y el comienzo del siguiente. Y vamos a tener también la duración de este pulso. Muchas de estas cosas vienen determinadas por fábrica, pero yo puedo sí
regular el PRF, la frecuencia de repetición de pulsos. Vamos a tener la longitud de onda del pulso, que es la distancia que un pulso va a ocupar, y es igual a la longitud de onda por el número de ciclos, ¿cierto?, del pulso. Es el tamaño de este pulso. Eso va a estar determinado por la frecuencia del transductor. Y, por ejemplo, cuando yo tengo un transductor, el transductor curvo va de 3 a 5 MHz. De 3,5, actualmente están sacando de 2 a 8 MHz. Lo que ocurre es que yo puedo seleccionar en el equipo, no sé, voy a trabajar con 4 MHz. Pero si yo estoy seleccionando 4 MHz, no es que el equipo todo el momento me esté enviando 4 MHz, sino que existe una banda de frecuencias, es decir, un espectro de frecuencias vecinas que van a ser obtenidas a partir de las señales acústicas emitidas y recibidas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que dentro de esta banda de frecuencias yo tenga 3,5, 3,8, que oscile cercanas al 4, pero no todo el momento estoy enviando frecuencias de 4. Es una banda de frecuencias, al igual que el transductor. El ancho de banda es la distancia entre la frecuencia mayor y la menor dentro de un espectro de frecuencias. Aunque yo seleccione 4 en el transductor, siempre voy a tener un ancho de banda y un promedio finalmente de frecuencia. ¿Ya? No es algo tan preciso. Bueno, les puse otra vez esta imagen del efecto piezoeléctrico, porque ahora ya sabemos que este ultrasonido va a viajar a través de ondas longitudinales, ¿cierto? Que requiere un medio para propagarse, que es una onda mecánica, que va a ir por fenómenos de compresión y rarefacción de las moléculas y va a llegar a incidir en una interfaz. Ahora lo que vamos a ver es cómo esto incide de vuelta, ¿cierto? Porque en el efecto piezoeléctrico lo que ocurre es que después de que este ultrasonido va a interaccionar con una interfase, se genera una reflexión que va a ir a generar lo mismo, una deformación, una vibración, pero ahora vamos a obtener como respuesta un pulso eléctrico. Y ese pulso eléctrico va a ser lo que va a ir al procesamiento de imagen, ¿cierto? Entonces, esto se devuelve a este transductor, ahora este transductor va a actuar como un receptor. Lo que yo tengo que ver ahora es cómo este haz de ultrasonido va a interaccionar acá y voy a generar este proceso de reflexión, que es lo que yo busco siempre en ecografía. Yo voy a buscar la reflexión. Para mí es súper importante la reflexión porque eso es lo que me da el eco. El eco es lo que me da la imagen, ¿cierto? Y eco es igual a reflexión. O sea, si yo tengo reflexión, tengo una buena imagen. Cuando este haz de ultrasonido va a interaccionar con él, ¿alguien tiene una pregunta? Ahí escucho súper mal, no sé si ustedes escuchan bien. Se escucha súper mal. Ah, ya, todos escuchan mal. No es una broma, digo. Porque se escucha muy raro. ¿Sí se puede escribir o no? La persona que tiene la duda. Hay un chat de la reunión, pero no hay ningún mensaje. Ya. Bueno, sí, pueden hacer la pregunta a través de otro compañero que se escuche mejor porque yo no escucho nada. Ya, continuamos entonces. Bueno, cuando este ultrasonido va a interaccionar con una interfase, cuando hablo de interfase me refiero a cualquier superficie acústica, como ya sea el hígado, la vesícula, ¿cierto? Cualquier interfase, cualquier órgano con el cual el ultrasonido vaya a interaccionar, se va a encontrar con una resistencia. Y esa resistencia es la impedancia. Cada tejido tiene su propia resistencia. Y finalmente, los cambios estos de impedancia van a generar que los ecos formen la imagen ultrasónica. Por ejemplo, cuando va el haz de ultrasonido viajando por el hígado, se topa con la vesícula, ¿cierto? Se topa con algunos vasos portales, con alguna arteria. Todo ese cambio de ultrasonido son puras impedancias pequeñas algunas, otras son más fuertes, como el cambio del diafragma con el pulmón. Todas esas son impedancias, ¿cierto? Porque el haz de ultrasonido va pasando y va teniendo diferentes áreas de resistencia. Unos tejidos van a imponer más resistencia, como el caso del hueso, por ejemplo. El hueso tiene bastante más resistencia. Acá.
en comparación al diafragma, por ejemplo, o al tejido del hígado. Se dan cuenta las moléculas también cómo se encuentran más separadas, como en el caso del hueso, están mucho más compactas. Entonces eso va a generar una impedancia mayor o menor. Impedancia está definido por la Z y es la densidad por la velocidad del sonido. La densidad de las moléculas, por ejemplo. Estas moléculas, este tejido es mucho más denso porque las moléculas están mucho más cercanas al tejido del diafragma, ¿cierto? O a la sangre o al hígado. Entonces la impedancia es toda la resistencia que va a poner el medio a la propagación del haz de ultrasonido. Y que esta impedancia va a ser cuando nos encontremos con distintas interfaces. ¿Y qué es una interfase? Es la transición entre dos medios de distintas impedancias acústicas. Es la responsable de la producción de ecos. Yo necesito interfase acústica, necesito impedancia. Mientras más diferencia de impedancia, más eco voy a tener. Entonces, uno está buscando muchas veces, yo ocupo interfaces acústicas para mejorar la imagen del ultrasonido. Entonces, es la diferencia finalmente de la transición entre los tejidos, ¿cierto? La velocidad de propagación del sonido. Ahora llega este ultrasonido, interacciona con esta interfase, con esta resistencia que van imponiendo estas diferentes interfaces y me voy a topar con qué velocidad va a tener el sonido en todo este momento, de qué va a depender de que la velocidad del sonido, bueno, va a depender de la densidad que tengan las moléculas, ¿cierto? De qué tan cercanas se encuentren o no. Sabemos que mayor densidad tiene el hueso. Va a depender de la elasticidad del tejido también, de la capacidad que va a tener de recuperar su tamaño y su forma tras la aplicación de una fuerza, que en este caso sería esta onda de ultrasonido, y la compresibilidad, que también indica la fracción de volumen que se disminuye al aplicar una presión, que es la presión finalmente en nuestra onda, ¿cierto? Y si se dan cuenta, el aire tiene 330, el sonido viaja a 330 metros por segundo en el aire, en la grasa 1450, después en el agua 1480, en el músculo 1500. Son bastante similares a excepción del hueso que se nos arranca un poquito. Pero por eso se llega a un consenso de que el promedio es una constante y que nosotros siempre yo no les voy a hacer que saquen la fórmula de la impedancia ni que hagamos cálculo, nada. Lo que a mí me interesa es que manejen el concepto de impedancia y cómo participa este concepto en la formación de la imagen. Bueno, pero tienen que saber que el promedio de la velocidad del sonido es de 1540 metros por segundo y esta es una constante, fue un consenso y siempre se trata así. De hecho, las fórmulas que también cuando hacían física la velocidad del sonido ocupaban ser de 1540 metros por segundo. Pero también es por esto mismo, porque todos tienen una velocidad similar. Entonces, lo que va a ser la mayor diferencia en nuestra impedancia no va a ser la velocidad del sonido, ¿cierto? Sino que va a ser la densidad del tejido. Si se acuerdan, lo que vimos que la fórmula es densidad por C, que es la velocidad del sonido. Y sabemos que esa es una constante, entonces la variación va a ser la densidad del tejido. Ya, como yo les decía, entonces lo que nos vamos a concentrar ahora es en cómo este ultrasonido va a ir a interaccionar con esta interfaz y con este tejido. Ya dijimos el tema de la impedancia acústica, ¿cierto? Que necesitamos interfaces y que esos van a generar nuestro eco. Pero también hay otras cosas que nos van a favorecer tener una reflexión mayor o menor o un eco mejor, con mejor información que otro. Y aquí empezamos a hablar de refracción y difusión. A través de estos tres fenómenos nosotros vamos a obtener información que va a generar nuestra reflexión, nuestra frecuencia de vuelta del tejido. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré, que le dije acá estamos ahora? Ya, el ultrasonido interacciona con la interfase y va a generar una frecuencia de regreso al transductor. Esa frecuencia de regreso, nuestro objetivo como tecnólogo médico es que sea lo mejor posible y que adquiramos la mayor información posible para que se forme una buena imagen. Y para formar esas tres imágenes tenemos estos tres fenómenos, que es la reflexión y la difusión. La reflexión es la más importante y lo que siempre vamos a buscar, siempre. Y la reflexión es el retorno de las ondas de ecografías, de ultrasonido, de las interfaces del medio. Eso finalmente va a generar el eco, que es lo que nosotros buscamos. ¿De qué depende la reflexión? Del tamaño y de la forma de la superficie de interfaz. Existen interfaces que son
muy especulares, es decir, que cuando incide el haz de ultrasonido va a reflejar muy fuerte. Hay superficies especulares, por ejemplo, la vejiga, el diafragma es una superficie muy especular. Entonces, cuando el haz de ultrasonido interacciona, va a generar una reflexión muy buena. Entonces, cuando yo estudio el hígado, siempre trato de incidir bien perpendicular a esa superficie especular porque me va a dar más información. La reflexión también va a depender de las diferencias de impedancia del medio, como lo vimos, ¿cierto? Y esto es súper importante porque va a depender del ángulo de incidencia de haz de ultrasonido. Yo tengo que incidir de forma perpendicular a la zona en que quiero estudiar. Si incido de forma perpendicular, la reflexión es máxima. Entonces, para generar eso, yo tengo que ser consciente de que en mi mano tengo el haz. No es como en rayos, ¿cierto? O como en escáner, que el haz rota, o yo voy angulándolas. En este caso, el transductor es mi haz y quien lo angula soy yo con la mano. Entonces, si yo quiero estudiar la vesícula, yo voy a hacer de que ese haz, el haz de ultrasonido, llegue lo más perpendicular posible a la vesícula. Cuando yo tengo eso en mi cabeza, voy a generar imágenes muy bonitas. Pero si yo no estoy consciente de eso, voy a poner el transductor para cualquier lado y hoy se ve mal, siempre, profe, se ve mal, ¿por qué se ve tan feo? No, porque hay que incidir perpendicular a nuestro objetivo. Entonces, lo que yo les decía, si yo incido perpendicular, acá está el diafragma, esta es una imagen de un hígado. Sé que a lo mejor muchos no han visto ninguna imagen de ecografía. Este es el hígado y acá está el diafragma. Entonces, cuando yo tengo el haz acá arriba e incido de forma perpendicular, genera una reflexión máxima. Pero si yo incido, por ejemplo, miren, ¿se dan cuenta que acá se pierde un poco el contorno del diafragma? Debe ser porque este haz ya no llega de forma perpendicular acá, ¿cierto? Se desvía. Porque como tiene una angulación propia anatómica, se pierde la reflexión que volvió, que fue a formar esta imagen, ese eco, no tiene la misma información que tiene que llega el haz justo perpendicular a que llega acá, que se pierde ese ángulo perpendicular, entonces se pierde el fenómeno de reflexión. Ya, los tejidos blandos, el aire tiene un 99% de reflexión, eso es demasiado, por eso necesitamos el gel, porque necesitamos tener reflexión, ¿cierto? Pero que pueda regresar, entonces no que se nos pierda. Los tejidos blandos 52% de reflexión, los tejidos hueso 43%, el hígado, grasa 0,79%, tejidos blandos, músculos 0,04%. Yo le dije que eran 3 fenómenos, eran reflexión, que la reflexión es lo que forma los ecos, es lo más importante, es lo que buscamos siempre, es lo que vamos a generar, que el ángulo del haz incida con 90 grados en la superficie. Y tenemos otro fenómeno que a veces no queremos que ocurra, pero igual ocurre, que es la refracción y que también va a ir a formar la imagen ecográfica, va a participar en la formación. A veces no genera artefactos, pero igual aporta información. ¿Y qué es lo que ocurre en la refracción? Que existen cambios de dirección de la onda al traspasar la superficie limitante. Va a depender que se genere la refracción de la velocidad de propagación del medio y del ángulo de incidencia del haz. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay cambios de velocidad de propagación del medio muy importantes, el haz tiende a desviarse un poco y genera un ángulo también desviado. Cuando el medio en el que estoy, o el tejido que estoy estudiando tiene la misma velocidad o velocidades más similares, se genera la refracción es cero, entonces no va a ir a aportar nada a la imagen, cosa que para nosotros es bueno. Pero cuando existe un cambio de velocidades muy rápido, se genera esta desviación del haz de ultrasonido. Lo otro que ocurre es lo que les mostraba cuando en el mismo diafragma, que tenemos una superficie oblicua. Entonces yo trato de que esta fuente llegue de forma perpendicular, pero ya anatómicamente la disposición de la estructura que estoy estudiando no me va a generar de que de que el ángulo llegue perpendicular, sino que va a haber una variación del ángulo en el cual van a llegar estos ultrasonidos a esta interfase. Por eso lo que ocurre con el fenómeno de refracción es que se genera una desviación de las. Entonces va a generar de que yo tengo la posición de mi objetivo es esta,
pero el ultrasonido y la imagen que me va a detectar el equipo va a ser como si estuviera acá. Pero es porque se genera esta desviación, que se puede generar por este cambio de angulación de interfase o cuando tenemos interfaces que son de distinta velocidad, muy marcada. Entonces, lo que nosotros no queremos es refracción. Tratamos siempre de llegar lo que más podamos de forma perpendicular al objetivo. Y tenemos otro fenómeno que ocurre de interacción de las de ultrasonido que va a ser la difusión. La difusión es lo que va a conformar como la estructura de nuestros órganos, como las características internas de los órganos sólidos. ¿Y qué quiere decir esto? Que, bueno, va a depender del tamaño de la estructura, de la frecuencia y la arquitectura de cada órgano. Y la difusión es lo que nos va a dar eso, la arquitectura de cada órgano. A mayor frecuencia, mayor difusión, es decir, que es lo que hablábamos un poco, depende de la frecuencia. ¿Por qué dependerá la frecuencia de la difusión? La difusión nos va a dar esta característica interna de los órganos y mientras más frecuencia tengamos, mayor difusión, mayor característica interna de los órganos, o sea, mayor resolución. Entonces ahí está la relación, si yo tengo menor frecuencia, la difusión va a bajar un poco, voy a tener menos características internas de los órganos, por ende voy a tener una menor resolución de la estructura que estoy visualizando. En esta imagen se ve mejor. La difusión me va a dar el patrón ecográfico característico de cada onda. Por ejemplo, la difusión son frecuencias más bajas, ¿sí? Dentro del mismo haz de ultrasonido que van a ir a interaccionar con la... No es como el haz que llega a reflexión a paz, sino que también hay haces que van a interaccionar con una frecuencia menor con los vasos portales, ¿cierto? Con los hepatocitos, con ahí una arteria y que le van a dar esta característica al hígado, como de demostrar todo el detalle. Y además la difusión cuando interacciona este ultrasonido va como en 360. En 360, porque como uno dice, ya si voy solo perpendicular voy a tener harta información y harta reflexión, pero también necesito que esto vaya a todos los ángulos. Y esa característica es la difusión, para poder tener mayor información de este tejido, que en este caso es un hígado, ¿cierto? Que está medio graso. Bueno, parte de este haz de ultrasonido que, si bien una gran parte va a ir a interaccionar con el haz a través de la refracción, la reflexión y la difusión, que es una forma de reflexión, ¿ya? Porque finalmente esa reflexión vuelve igual al haz de ultrasonido de forma correcta y me va a aportar a la información. Al contrario, es la reflexión que me va a generar más artefactos, como este cambio de posición del objeto, ¿cierto? Me va a dar una imagen que no es real en la pantalla. Y si bien aporta también en ecos, pero no es ecos que sean buenos. Entonces yo siempre voy a buscar la reflexión y la difusión. De esta forma interacciona el haz, pero también sabemos que todo haz va a ser atenuado, también una parte de este va a ir absorbida, ¿cierto? Y en haz de ultrasonido, ¿cómo se absorbe? Se absorbe a través de energía mecánica en calor. ¿Se acuerdan lo que yo les mencionaba de que no podemos tener un ultrasonido continuo? Porque si tenemos un ultrasonido continuo, este ultrasonido nos va a generar mucho calor en el cuerpo, porque finalmente la forma en que se absorbe y se libera energía mecánica a través de calor. O sea, podríamos aumentar la temperatura. Los ecógrafos antiguos tenían un medidor de calor y de riesgo, pero ya no lo tienen porque ultrasonido pulsado, ocupamos un ancho de banda, ¿cierto? Y además la tecnología es muy buena, entonces ya cada vez que está ese medidor nunca salía alterado. Entonces ya ningún equipo tiene medidor de calor. Bien, yo les comentaba que cuando teníamos lo que nosotros buscamos, el fenómeno de reflexión, que es cuando el haz incide en 90 grados en nuestra área de interés. Cuando generamos esta reflexión, esta información va a volver al transductor, ¿cierto? Se va a volver a generar como este efecto piezoeléctrico pero invertido, es decir, ahora voy a generar una información eléctrica, ¿cierto? Un pulso eléctrico que va a ir a ser leído por un procesador y lo que voy a obtener es que esto se va a ver ecogénico, o sea, cuando yo tengo harta reflexión voy a tener ecogénico y si no tengo reflexión voy a tener anecogénico. La respuesta de cada tejido órgano a la interacción del ultrasonido es la ecogenicidad, ¿ya? Algo puede ser ecogénico o anecogénico. Y dentro del ecogénico yo ahí tengo el hiperecogénico, hipocogénico y el isocogénico. Y todo esto se va a representar en escala de grises. Lo que yo les mencionaba.
En el cuando yo tengo ecogénico, lo que me está diciendo es que aquí ocurrió el fenómeno de reflexión y que tengo ecos, ¿cierto? Dentro de estos ecos, ¿cómo son? Hiperecogénico. ¿Qué es lo hiperecogénico en este caso? El tejido. Esta es una glándula tiroide con 2 quistes, ¿cierto? Ahí tiene como un mamelón en esta zona. La glándula tiroides es hiperecogénica. Ahora, cuando yo hablo de hiperecogénico, yo voy a hablar hiperecogénico con respecto, por ejemplo, a los músculos tiroideos o peritiroideos. Esto se ve mucho más oscuro, entonces esto es hipocogénico con respecto a la glándula tiroide que está hiperecogénica, ¿cierto? Ahora, esto es muy oscuro, muy oscuro, muy negrito, ¿cierto? Esto es anecogénico. Por ende, yo asumo que cuando es anecogénico, esto es agua. Aquí la reflexión muy baja, o casi nada, entonces por eso es anecogénico. Y también tengo el término de isocogénico. Por ejemplo, este mamelón es prácticamente isocogénico con respecto a la glándula tiroidea, ¿cierto? Se ve bastante hiperecogénico, entonces yo lo definiría como isocogénico con respecto a la glándula. Ahora lo defino hiperecogénico con respecto a la lesión anecogénica, ¿cierto? Pero uno siempre tiene que tener esa referencia. Yo estoy hablando de hiperecogénico con respecto a qué, es isocogénico con respecto a, ¿ya? Ahora el término hiper, iso o hipo, todos involucran reflexión, es decir, hay eco, ocurrió el fenómeno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe, Dígamelo. en términos de ecogenicidad, por ejemplo, ya la glándula tiroides, ¿siempre se toma un mismo punto como de referencia? Así como es hiperecogénico con respecto a... O sea, Ya. siempre es, por Eso es lo ejemplo, los que igual músculos que estamos que... pasando en los protocolos, pero en Ya. este caso la glándula tiroides siempre se compara con respecto a la glándula submandibular. Entonces yo digo la glándula está hipocogénica con respecto a la glándula submandibular. Esa es mi referencia en tiroides. En hígado, por Okay. ejemplo, el riñón. Entonces siempre está como establecido con qué tenemos que basarnos para ver eso de los términos de Sí, hiperecogénico. pero de todas maneras, por ejemplo, o sea, ya, si yo no me baso en nada, ustedes ven que está más blanco, por decirlo así, la glándula, que es esta zona. Este es el lóbulo derecho en longitudinal. Ustedes se dan cuenta que esto está blanco, o sea, cuando hay blanco en la ecografía significa que es hiperecogénico igual. Ahora, yo le hago este énfasis, ¿por qué? Porque a mí me gusta que hilemos fino, por decirlo así. Entonces, que más adelante el término sea siempre hiperecogénico o isocogénico, que ustedes tengan eso en su cabeza desde ahora. Pero si ustedes miran acá la imagen, se dan cuenta inmediatamente de que esto es mucho más blanco, porque eco siempre es blanco y es hiperecogénico. Cuando hay eco, hay intensidad, es blanco. ¿Ya? O si es Gracias, hipo, profe. siempre va a ser más oscuro. Otra pregunta, ¿había alguien ahí que tenía otra pregunta? ¿Había alguien más que iba a preguntar algo? ¿O no? Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Sí. ¿La refracción se tomaría en cuenta como algo malo que deberíamos evitar a toda costa o igual le aporta algún tipo de utilidad? No, la Porque reflexión o la la rarefracción. refracción. La refracción. No. Eso lo tratamos de evitar porque nos genera artefactos. No nos Pero aporta la imagen. siempre Pero artefactos. hay lugares en los cuales es imposible evitarlo. Mm. Y de hecho, más adelante vamos a describir esos fenómenos porque es tan frecuente que, por ejemplo, en la pared abdominal se da mucho el fenómeno de refracción y hay artefactos descritos por eso y que nosotros ya los conocemos, los manejamos, pero son fenómenos que tratamos de evitar. Ahora, ¿cómo se puede evitar esto? Es cuando yo estudio realizo la ecografía como muy segmentada. Si yo, no sé, tengo un objetivo en el hígado, que justo está en la parte que está angulada del, del hígado, por ejemplo acá. Acá igual este haz no va a incidir de forma perpendicular en este tejido. Se pierde información, ¿se dan cuenta? A veces también se mueve un poquito este diafragma, pareciera que estuviera doble. Entonces acá o trato de angular de distintas formas de abordar esta zona, sobre todo cuando tengo una lesión, o ya no se puede hacer mucho.
pero la idea es que, sobre todo si tengo una lesión acá, tratar de angular y buscar la forma de llegar a ese segmento de manera de poder representar bien si es que hay alguna patología o no. Hay zonas en las que es muy fácil generar la reflexión, pero hay otras cosas que es muy inevitable generar refracción. Pero es parte del fenómeno ultrasonido, lo que sí es que se divide en porcentaje. Yo me refería a que eventualmente se pudiera utilizar como la refracción para localizar puntos que no se vieran directamente al incidir en 90 grados. No. ¿No? ¿No se puede utilizar de esa forma? Quien hace eso es la difusión. Ah, ya. Sí. Quien hace eso de ver puntos que no se ven en la reflexión es la difusión, que finalmente esa es la que va a dar la característica como interna del órgano a través de esa interacción de haces distintos. Ah, ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, vamos a pasar entonces a los equipos de ultrasonido. Este es mi equipo favorito de la vida. El Aplio i800. Yo creo que es el mejor equipo de ultrasonido actualmente. Pero solo está en un solo lugar o en dos lugares, muy poco. Bueno, el equipo ultrasonido tiene un generador, tiene los transductores, ¿cierto? Receptores, procesadores y la representación y registro de la imagen. Para los que no habían visto, está en la pantalla, ¿cierto? La mayoría tiene touch ahora. Acá se van insertando los transductores. Y acá está el panel que lo vamos a ver un poco más en detalle acá. Este otro equipo, este es un equipo súper antiguo, pero es muy bueno. El Philips U22. Entonces, tenemos los transductores, ¿cierto? El panel de control, que acá vamos a tener todo lo que vamos a ocupar, así que se ocupa muchísimo en ecografía y que finalmente esto hace la diferencia en tomar una buena imagen o no, que lo vamos a ver también ahí en más detalle. El control de electrocardiograma, pero eso es cuando hacemos cardio. Tiene pedales de freno, enchufes, audio red, ¿cierto? Interruptor encendido como todo. Tiene una pantalla táctil que es para ver los protocolos. El control de ganancia, tiempo, también la vamos a ver en detalle. El trackball. Finalmente este es como mi mouse. Una unidad de DVD, aunque ustedes saben que todas las imágenes ahora se pasan por formato DICOM. Bien, vamos a tener las partes del ecógrafo, el generador, que proporciona la energía eléctrica al transductor a través de pulsos, así como nosotros trabajamos con ultrasonido pulsado, entonces la electricidad que va a ir a estimular estos cristales para generar este efecto piezoeléctrico también va a ser a través de pulsos. Sabemos nosotros que nosotros trabajamos como pulsátil y el cristal piezoeléctrico es estimulado solamente por un pulso de energía eléctrica a través de una frecuencia de repetición de pulsos, que es lo que yo le hablaba, que es el PRF. Es súper importante en Doppler también el PRF. Pues lo vamos a ver después. ¿Cómo está conformado un transductor? Tiene carcasa, amortiguador, una lente acústica, un cable eléctrico, la corriente alterna, los cristales piezoeléctricos. Yo tengo muchos cristales ubicados. Antes era solo una línea de cristales, ahora tenemos una matriz de cristales. O sea, hay equipos que tienen 256 cristales. Hay transductores con muchos cristales actualmente, ya no es una sola línea, son varias líneas, ¿cierto? Entonces es una matriz. Tiene un adaptador de impedancia, que es una gomita que amortigua un poco para este gel. Tiene este amortiguador también que va a recibir estas corrientes. Y que también hace, esta lente acústica también ayuda a filtrar un poco como los artefactos que se puedan generar en este efecto piezoeléctrico. Otra vez la misma imagen dice, ¡ay, la profe! No se cansa. Ahora vamos a ver esta zona, ¿cierto? Este es nuestro transductor, yo les decía, finalmente este es nuestro transductor, que es el cristal piezoeléctrico. La cerámica piezoeléctrica se compone de un número variable de cristales, uno frente a otro. ¿De qué depende la cantidad de cristales, la forma, la disposición, de cómo funcionan estos cristales? Muchas veces depende de la marca. ¿Ya? Cada marca tiene su secreto, su tipo de cristal. Actualmente los cristales son fabricados en laboratorio. ¿Por qué los fabrican en laboratorio? Porque así descubrieron que puedan tener cristales mucho más perfectos y que se polaricen todos. Generalmente los cristales como encontrados en la naturaleza, como el cuarzo, no se polarizan todos al recibir un impulso eléctrico, entonces quedan átomos que se polarizan y otros no, o tienen distintos tiempos de polarización. Entonces,
Lo que hicieron acá y lo que hacen, porque el mayor avance en ecografía ha sido a través de los transductores. Los transductores tienen una resolución pero magnífica actualmente, y es gracias a esta matriz, a estos cristales que fueron creados en laboratorio y que tienen una polaridad perfecta frente a un estímulo eléctrico, al mismo tiempo se alinea perfecto, se desalinea, se genera la frecuencia, etc. Pueden construir grandes grupos lineales o curvos, vibran en su frecuencia natural determinado por el tipo de grosor de cerámica. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más gruesa sea la cerámica, va a ser de más baja frecuencia el transductor, y la frecuencia alta va a ser de menor espesor. De hecho, eso igual lo podemos ver. Y justo estoy donde trabajo. No sé si se ve. Pero, por ejemplo, miren. ¿Me ven? Tengo Sí, se ven. Este es el transductor curvo. Si se dan cuenta, es como mucho más gordito. Y es curvo. Con este hago la ecobdominal. Es convexo, ¿cierto? O sea, lo que yo les decía, que se pueden constituir en grupos lineales o convexos o curvilíneos como este. Con este hago abdomen, este tiene una frecuencia menor, es de 3 a 5 MHz. Este tiene 18 MHz, es de alta frecuencia, y si se dan cuenta es mucho menor tamaño, mucho más flaquito, miren. La cerámica piezoeléctrica cambia, ¿se dan cuenta? O sea, igual va a estar definida su frecuencia por el espesor de esta. Mientras más frecuencia, menor es el tamaño también de la cerámica. Acá también está la diferencia. Son dos transductores lineales y este es de 12 y el otro es de 18. También el tamaño va variando, ¿se dan cuenta? Y esta es la gomita. Y acá al lado tengo una luz que me va indicando siempre la muestra, que es el lado, mi lado derecho, el cual siempre va hacia mi lado. Cuando estoy explorando el paciente, siempre esto debe mirarme a mí o hacia arriba, hacia craneal. A mí o a craneal. Eso finalmente es mi referencia de posición, porque me pasa de que siempre que hacen ecografía, están aprendiendo, se pierden mucho con el lado, que arriba, que abajo, que es derecha, que izquierda. Bueno. Los transductores pueden ser mecánicos o electrónicos, pero actualmente son todos electrónicos, que ha avanzado mucho. Entonces, la mayoría de los cristales se excita de forma electrónica. Se abre esta matriz, se abre un componente, otro componente, de manera de que yo siempre tenga un haz lo más recto o rectangular posible. O sea, lo más paralelo posible cada haz. Ustedes saben que no es que sea un solo haz de ultrasonido, son múltiples haz de ultrasonido que están siendo emitidos por cada una de estas cerámicas piezoeléctricas. Sabemos que hay transductores que tienen mucho, más de 300. Entonces, formado de miles de elementos dispuestos en forma paralela y activados en grupo. A esto me refiero cuando son electrónicos. El haz o los cristales piezoeléctricos se van activando en grupo. Y nos pueden dar 60 cuadros por segundo, a diferencia de los mecánicos, ¿cierto? Que el barrido a través de movimiento mecánico, un solo cristal piezoeléctrico, o sea, la resolución era muy baja antes. Y el barrido solamente se realizaba desplazando el transductor de forma oscilante. Entonces, esto es muy antiguo. El transductor electrónico, entonces, la disposición de los cristales puede ser convexo o lineal, como lo vimos recién. La estimulación de los cristales puede ser secuencial o en fase. ¿Ya? Esta estimulación obviamente es electrónica y es como se va abriendo, la estimulación de estos cristales. En los transductores lineal, los cristales están dispuestos de forma lineal, como lo vimos recién. Van a tener un haz que es rectangular, o sea, finalmente el origen de todos los haz, la sumatoria de todos los haz va a ser de esta forma rectangular. Se excita un grupo de cristales, se espera el retorno de los ecos y se excita un segundo grupo de cristales. Entonces, por ejemplo, este es mi transductor lineal, voy a excitar primero esto, espero que vuelva, excito este y esto. Esto ocurre en un segundo, o sea, muy rápido. ¿Por qué buscamos esto? ¿Por qué los transductores están trabajando de esta forma? Porque estoy buscando de que estos haces sean lo más paralelo posible. No haya contaminación, ¿cierto? Se pierda. Mientras más se va abriendo este haz hacia abajo, más pierde información. Y tenemos el transductor curvo, que es con el cual se realiza la ecografía abdominal, y vimos cómo las superficies más convexas, ¿cierto? Y también se activan de forma secuencial. Primero un segmento, luego otro. Eso ocurre solo en los electrónicos. También tenemos la opción de activación en fase. La otra es la secuencial, ¿cierto? Ya está en fase.
donde se va a activar, esta es la que más se ocupa ahora, se van activando por diferencias de segundos o de milisegundos, una sección de cristales o una matriz de cristales, una parte de esta matriz y otra parte. Es un as de abanico útil para estructuras profundas. Ya chicos, con toda la información que hemos visto, ¿de qué dependerá de que yo elija? Ay, pero se están viendo, no miren. ¿Por qué yo elegiría, por ejemplo, el transductor de 12 versus el de 18 si estoy estudiando la tiroides? ¿Por qué si yo estoy estudiando con el transductor de 12 en la tiroides y veo una lesión y lo cambio? ¿Por cuál lo cambiaría? ¿Por cuál transductor cambiaría? ¿Por el transductor el de 5 MHz o el de 18 MHz? Estoy estudiando la tiroides con un transductor de 12 MHz y necesito caracterizar mejor una lesión. Y voy a cambiar transductor. ¿Por cuál lo cambio? ¿Por el de 5 MHz o el de 18? ¿Qué opinan? Díganme lo que sea, no importa que no esté correcto. Por el de 18. Ya, ¿alguien más dice apoya al compañero? ¿Quién más apoya al compañero? ¿Todos? Confiamos en él. Ya, muy bien. Eso quería. A mí me gusta escucharlo, ¿eh? Así que yo les dije que yo necesito, y las próximas clases vamos a hablar más, quiero que participen más todavía. Bien, claro, pues el de 18, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que a mayor frecuencia, si bien pierdo profundidad, voy a ganar harta resolución. Y eso es lo que yo necesito para caracterizar mejor una lesión. Entonces voy a ganar resolución. Si ocupo el de 5 MHz, voy a ver probablemente hasta las vértebras, pero no voy a ver resolución, no voy a ver detalle. ¿Ya? Entonces, ¿por qué elijo un transductor u otro? Una, por profundidad, porque si yo quisiera evaluar con un transductor de 18 MHz el hígado, lo más probable es que quede sobre todo solamente en la piel. O ya, músculos oblicuos, rectos, abdominales, grasita, y ahí quedo. Entonces, en ese caso necesito uno de 5 MHz. Entonces ahí voy a sacrificar resolución por profundidad. También la voy a elegir por resolución, ¿cierto? Como en el caso de caracterizar esta lesión de la tiroides. Y también por campo de visión, porque los transductores de 5 MHz me ofrecen un campo de visión convexo, ¿cierto? Y mucha más profundidad y campo de visión más amplio, un FOC más amplio. ¿Se dieron cuenta ustedes cuando les mostré la diferencia del de 12 y el de 18, que el de 18 es el más pequeñito? Es decir, el campo de visión generalmente de los transductores con más resolución es un FOC mucho más pequeñito que el de 12 MHz. Ya, el haz de ultrasonido, la longitud de onda producida por el transductor. Entonces, este haz de ultrasonido, lo que yo les mencionaba, que por qué ahora se ocupa este transductor electrónico que se abre en fase, estos cristales son estimulados en fase. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque hay una zona que yo tengo mayor resolución en el ecógrafo, o sea, en el haz, que es esta zona, que se da a cierta profundidad y generalmente está estimulada por el foco, ¿ya? Y tengo la zona próxima que tengo menor resolución, al igual como la zona distante. Entonces la zona que a mí me sirve esta, y si se dan cuenta, es donde los haces están mucho más paralelos. Por eso es que esta nueva tecnología de secuencial o en fase electrónica, con esta matriz de detectores, genera que finalmente tengamos un haz que es completamente recto. Si en esta zona se eliminan un poco estas zonas distantes o próximas en los transductores actuales. Ya, entonces yo les dije que, recapitulando un poco, yo repito harto, a lo mejor lo aburro, de todo el resumen, pero se envía este pulso eléctrico, se estimula estos cristales piezoeléctricos en el transductor, se va el haz de ultrasonido, interacciona con interfase, ocurre, ojalá, la reflexión, difusión, ¿cierto? Vuelve el eco reflejado, este eco reflejado llega al transductor, va a haber una deformación y vibración de los átomos de estos cristales que ahora están hechos perfectamente en laboratorio, y se va a emitir otra vez un pulso eléctrico. Este pulso eléctrico va a ir entonces al procesador, ¿cierto? Y se va a generar esta imagen electrónica. Entonces, este pulso eléctrico es trabajado
en este receptor procesador. Y este receptor procesador lo que me va a dar es varias opciones. Una es la opción de amplificador, que es la ganancia general. Yo en el equipo tengo un botoncito, una perillita, que es la ganancia total. Entonces, es un botón que si yo lo doy al máximo, me va a dejar muy amplificado este eco o este señal electrónica que llegó, la va a amplificar mucho y la va a dejar muy blanca, ¿ya? O yo puedo bajar esta amplificación y dejarlo muy oscuro. Este botón que hace esto, esta perilla que hace esto, se llama ganancia general. ¿Por qué general? Porque se altera toda la imagen, se pone blanca, no solamente un segmento, ¿cierto? Y lo que está haciendo el procesador acá es amplificar esta señal de los ecos que llegaron. La controlamos nosotros podemos cambiar totalmente esta ganancia general o no, y la señal amplificada, amplifica la señal eléctrica obtenida en la transformación de los ecos, que lo que les mencionaba. Hay otra ganancia que se llama ganancia parcial. Esta se llama compensación tiempo-ganancia. Yo tengo en todos los ecógrafos una zona así, que son estas perillitas que se pueden medir, se pueden mover de esta forma. ¿Y para qué es esto? Esto también amplifica mi señal, pero la amplifica por segmentos. Por eso se habla de señal tiempo-ganancia, porque en profundidad finalmente estamos hablando de que hay más tiempo o menos tiempo en que se demora en llegar el eco o no, ¿cierto? Entonces amplifica la señal eléctrica obtenida de la transformación de los ecos más profundo y disminuye la de los superficiales. Esta compensación es necesaria para obtener una imagen con igual brillo de la zona profunda que de la proximal. ¿Dónde la ocupamos harto? La ocupamos harto en hígado, porque sobre todo los pacientes que son más gorditos, el haz llega acá, reflexiona, pero cuando está interaccionando con esta parte del hígado, es muy atenuado, porque los hepatocitos están rodeados de adiposidad. Entonces esa adiposidad hace que el haz se atenúe mucho más, hace que llegue mucho más débil a esta zona, entonces nos da una zona muy hipocogénica. ¿Y qué es lo que generalmente uno hace? Mueve esta ganancia a este nivel para amplificar los ecos que llegan de aquí, le damos un poquito más de fuerza, ¿cierto? Y dejamos esta imagen finalmente con una ecogenicidad más homogénea. Entonces lo ocupamos para corregir generalmente por cuando existen problemas de atenuación del haz por obesidad generalmente. Eso es lo que más se da. En la tiroides a veces también se da con los cuellitos muy gorditos, entonces uno amplifica toda la zona inferior o más profunda que es nuestro objetivo. Y eso también va a variar en que se va a ver más hiperecogénico, hipocogénico, ¿cierto? Pero segmentado. Entonces yo ocupo eso a mi favor. Y también tengo algo que puedo corregir también, pero generalmente ya vienen como preseteados los equipos. Cuando uno ya está acostumbrado como a un preset y te cambias de equipo, ahí tú vas a perillar el tema del rango dinámico. Es la relación entre las amplitudes más altas y bajas y se expresa en decibeles. Rango dinámico alto, rango dinámico bajo. Lo que voy a tener es que mientras tengo más rango dinámico, tengo más escala de grises, es decir, voy a tener un menor contraste. Si se dan cuenta acá, yo disminuyo mi rango dinámico, tengo más blanco-negro, ¿cierto? Menor escala de grises, menor contraste. Mayor contraste, tengo menos escala de grises y el rango dinámico es más bajo. Entonces me da menos opciones de negro, blanco, negro, blanco. En comparación a 60 decibeles, tengo mucho menor contraste, más rango de grises y me caracteriza mejor la imagen. Lo que yo busco actualmente es esto. Mientras más grises tenga mi ecógrafo, mejor, porque más caracterización puedo hacer de este tejido. Y tengo otra parte que también está en el receptor procesador, que es la supresión y que va a eliminar los voltajes de pequeña amplitud, que no los queremos, ¿cierto?, generados por ecos más débiles. Algunos ecos más débiles pueden venir también por esta refracción que no queremos y también son eliminados y filtrados a través del procesador. Ahora usted me dice, profe, ¿yo puedo hacer supresión? No, yo no puedo. Eso ya está hecho como es la característica innata de cada equipo. Yo no puedo modificar que suprimo o no. El equipo por defecto ve ecos que son muy débiles y lo elimina porque sabe que ya son parte de artefacto más que de ir a formación de imagen. Ya que esta supresión finalmente va a generar una mejora en la calidad de imagen. La representación de la imagen de ultrasonido se puede dar en modo A de amplitud, en modo brillo o modo M de movimiento, ¿ya?
En ecocardio, por ejemplo, ocupa modo M, nosotros lo que vamos a hacer es ocupar el modo B de brillo. ¿Por qué? Porque a cada eco se le va a asignar un brillo. Como lo sabemos, mientras más ecogénico sea, más blanco es, ¿cierto? Entonces tiene más brillo. Nosotros trabajamos en ecografía con modo B, que es el modo brillo. Entonces el modo B va a utilizar las señales que retornan para generar puntos brillantes en la imagen. La intensidad del brillo es proporcional a la intensidad del eco reflejado, entonces este procesador lo que va a hacer es que mientras más intenso sea el eco, más blanca va a ser la imagen. Le va a asignar un color, un blanco más blanco que otro blanco, un blanco bien blanco, y así va a ir definiendo en hipocogénico, va a asumir que hipocogénico tiene menos brillo y le va a asignar un gris más oscuro. Y terminamos la clase, la primera clase. A mí me gustaría que hubiéramos otro día para hacer la otra clase, chicos, porque la otra es muy intensa. Y es muy importante porque ahí salen muchas preguntas de prueba. ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Ya. ¿Qué les pareció la eco? ¿Les gustó un poco o no? ¿Un poquito más? Estoy media pegada, parece, ¿no? Todo bueno. Sí, mejor que mi expectativa. ¿En serio? Sí. Qué Lo bueno. va a entender. No, a mí me gusta que les guste, ¿no? Si no les gusta, yo me enojo. No, mentira. Pero bueno, ahí